Buenos días, hermanos, que Dios le continúe bendiciendo. Sea bienvenido a este servicio dominical, hoy domingo 23 de agosto del año 2020. Queremos pedirle que en este tiempo pueda acompañarnos en el llamado a la adoración, el cual se encuentra en la palabra de Dios en el libro de los Salmos, Salmo 146. Dice así la lectura de la santa palabra de Dios. Alabad, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Adoramos el santo nombre de Dios, elevando nuestra oración congregacional de confesión. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que lamentablemente fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien, que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Ahora adoraremos el santo nombre de Dios entonando el himno titulado Majestad. Dice la palabra de Dios en la carta de Judas, capítulo 1, verso 25. Al único Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Cantemos. Majestad, es esa majestad.
Adoramos a Dios elevando nuestra oración congregacional por las iglesias perseguidas. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerza a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. Adoremos el santo nombre de Dios con el himno titulado Firmes y Adelante. Dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Cantemos. Jesús
Tenemos la lectura de nuestra afirmación de fe. Leemos el credo de los apóstoles. Dice así el credo: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Como en cada ocasión, aclaramos, querido hermano, que cuando hacemos referencia a la Iglesia Católica, lo hacemos en virtud del significado de la palabra católica, que es la Iglesia universal, y no en relación con la Iglesia Católica Romana. En este momento adoramos a Dios elevando nuestra oración de gratitud, orando la oración que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso del 9 al 13, conocida como el Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino,
y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Adoramos el santo nombre de Dios entonando el himno titulado Cabeza ensangrentada. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, verso 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Cantemos. Sweet.
En este momento nos preparamos para recibir la exposición de la Santa Palabra de Dios. Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes en este día. Me gustaría pedirles que puedan buscar en sus Biblias del Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 7, para que podamos tener la lectura de la palabra del Señor. Y dice así el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos has regalado y nos permites, Señor, a pesar de la distancia, reunirnos todos juntos, Señor, en nuestros hogares, con nuestras familias, para escuchar tu palabra, pero también para entonar cantos, Padre, aún por aquellos que siguen sustentando tu iglesia. Señor, pero en este tiempo en el cual hemos apartado para escuchar tu santo consejo, Señor, queremos pedirte específicamente, Señor, primeramente reconociendo las impurezas en todo lo que hacemos, Señor, que nos perdones, Señor, por nuestras incapacidades, Señor, por nuestras falencias, Señor, porque no te hemos amado de todo corazón y como debemos, no te hemos amado con todo nuestro alma y con todo nuestro ser. Pero te rogamos que a pesar de ello, Señor, este tiempo, Señor, que se está preparando pueda ser de edificación para tu pueblo. Padre, tu espada, Señor, que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Señor, que en este tiempo, Señor, pueda ser usada por tu Espíritu Santo para nuestra edificación. Señor, y ver qué cosas respecto a esta bienaventuranza debemos aprender el día de hoy. Te pedimos esto, Padre, y bendición en este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ya hemos avanzado un poco, mejor dicho, un poco a las bienaventuranzas. Pero antes de entrar a la que hemos llegado en este momento, quisiera solamente mencionar algo, y es brevemente lo que vimos la semana pasada, con respecto a la cuarta bienaventuranza que nos dice: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Y hayamos visto el hecho de que tener hambre y sed no simplemente involucraba el hecho de tener un hambre y una sed física, sino hablaba del hecho específicamente de un anhelo directamente por la justicia, pero no cualquier justicia que uno puede encontrar en una corte, sino por aquella justicia o que se haya hecho justicia para nosotros. Y eso es solamente en Cristo Jesús. De manera que el versículo 6 nos decía: aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que están anhelando eso en sus vidas, iban a ser saciados. De manera que hemos llegado a esta quinta bienaventuranza. Dice: bienaventurados los misericordiosos. Y termina esa partecita: porque ellos alcanzarán misericordia. Y es interesante este punto, puesto que debemos ver lo que esto significa. ¿Cuál es la relevancia o la definición de este término? Y aquí es importante notar algo. Una pequeña definición respecto a esto. Y es que el término misericordia es una palabra que se utiliza bastante en el contexto nuestro contexto cristiano. Y es un término que se utiliza muy genérico para hablar respecto a nuestra salvación. ¿Qué quiero decir con eso? Dice, bueno, Dios ha mostrado misericordia para con nosotros. Y lo que se quiere decir es que, bueno, Dios no nos ha dado lo que no merecemos. Y no obstante, es cierto que esto significa que no hemos recibido lo que no merecemos, es decir, el castigo eterno. Esta palabra va mucho más profundo de lo que realmente quiere decir lo que se conoce dentro del contexto cristiano. Es mucho más que esto, porque estas definiciones que a veces son como sacadas de un molde, ¿qué significa misericordia?
porque no he recibido lo que no merezco. Y nos quedamos con ese tipo de definiciones y lo que hacen es que menoscaban las implicaciones que están detrás de esto. De esta manera, si vemos el término griego para el término misericordia, es la palabra eleemón. Y esto significa, obviamente, misericordia. Pero más aún, más que simplemente misericordia, y Leo dice, no simplemente poseído de piedad, sino activamente compasivo. Y dice, se usa en Cristo como sumo sacerdote o como el gran sumo sacerdote en Hebreos 2:17, y aquellos que son como Dios. ¿En dónde? Aquí en Mateo capítulo 5 y en Lucas capítulo 6, versículo 35, que también nos habla acerca de las bienaventuranzas. Pero es interesante que una versión en inglés, la versión revisada o Revised Version, dice de esto hijos, o menciona como aquellos hijos. Y esto lo que hace es dar la idea de que nosotros ahora, como sus hijos, si somos misericordiosos, podemos entonces demostrar esa misericordia como nuestro Padre Celestial. Lo que esto nos indica entonces es que la misericordia es algo en lo cual debe ser mucho más que una faceta externa. Debe ser algo que caracterice, y en el caso de nosotros, tiene que ser algo que pertenece o es perteneciente al Señor. Hay que tener un poco de distinción entre lo que es mostrar misericordia en el término bíblico y mostrar misericordia en los términos del mundo que hablan, es que me das lástima. Hay que hacer una gran distinción entre ambos términos. Y permítame darle algunos ejemplos. Uno de los asuntos más importantes que debe estar presente en nosotros es lo siguiente. Nosotros hemos sido grandemente perdonados por el Señor. Y por esta causa no hay nada en lo cual ni usted ni yo podamos decir, yo no soy capaz de mostrar misericordia. No obstante, cuando leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, puede buscar, versículos 14 y 15, nos dicen lo siguiente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Y este verso es una continuación de la oración de nuestro Señor Jesucristo, comúnmente conocida como el Padre Nuestro. Y aquí se menciona, en el Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores, en el versículo 12. Y podemos ver que aquí es el hecho de un aspecto de la misericordia que el mismo Señor nos ha mostrado a nosotros. Sin embargo, ese perdón que hemos recibido no es algo en lo que usted y yo hemos trabajado o hemos podido alcanzar. No es algo que nosotros hemos ganado con mucho esfuerzo, sino que descansa totalmente en el perdón que hemos recibido en la salvación en Cristo Jesús. Y esa es la actitud a la cual usted y yo debemos tener con nuestro prójimo. ¿Cuál fue la ofensa que nosotros cometimos contra el Señor? Nosotros nos rebelamos grandemente contra nuestro Dios cuando nuestros primeros padres comieron y desobedecieron, comieron del fruto, cayeron en un estado de maldición y juicio. Sin embargo, nosotros, por ser sus descendientes por generación natural, hemos nacido en dicho estado, siendo que cosas transgresores de la ley de Dios. Por lo que entonces, nuestro gran pecado y nuestra transgresión ha sido perdonada en Cristo Jesús. Permítame preguntarle, ¿hay algo que el Señor no le haya perdonado?
o no nos haya perdonado? Entonces, ¿por qué es tan difícil para nosotros perdonar a los que nos ofenden? Es entendible que sea difícil perdonar a nuestro prójimo porque todavía vivimos en esta naturaleza pecaminosa que se opone, que está inclinada a oponerse todos los días a la palabra de Dios. Pero es algo con lo cual usted y yo debemos luchar cada día, incluyendo cuando somos ofendidos. El punto aquí es, ¿fue tan grande la ofensa que recibió? Empero, este mismo Evangelio de Mateo responde eso con una parábola. El mismo Señor nos da una enseñanza sobre una persona o sobre un señor que tenía 2 deudores. Dice, este señor mostró misericordia perdonando a uno de sus siervos. Pero dice que el otro consiervo, sabiendo que su consiervo le debía, no quiso perdonarlo y buscó toda manera para que le pagara la deuda, a pesar de que él sí había sido perdonado. Por lo que entonces, cuando sus propios consiervos se enteran, van donde el amo y le dicen, mire lo que ha hecho este siervo suyo. Usted lo perdonó, pero él no ha mostrado la misma actitud con este otro. Y en el capítulo 18 de Mateo dice, el amo preguntándole a este siervo, ¿no debías tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y eso es pertinente para usted y yo el día de hoy. Cuando no queremos perdonar, es porque consideramos que estamos a un nivel superior de los demás, a un escalón más elevado, porque pensamos, ¿cómo es que ella es capaz de hacerme eso? ¿Cómo puede hacerme eso? Sin embargo, al perdonar, sin importar realmente lo que me hayan hecho, es actuar como el Señor nos los ha mandado, nos ha dicho. Así como el Señor o este amo perdonó al siervo, asimismo debes perdonar. El Señor Jesús, nuestro Dios, nos ha perdonado por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Qué pues entonces no podremos acaso perdonar a aquellos que nos han ofendido? ¿No somos capaces de mostrar misericordia con aquellos que estén pasando alguna necesidad, que estén pasando alguna prueba o que nos hayan ofendido directamente? Por eso debemos demostrar misericordia de la misma manera en que se nos demostró a nosotros. Cuando vamos hilando un poco esto de una manera más profunda y vamos acercándonos o viendo bien acerca de nuestro pecado, debemos ver la gravedad de este. Cuando el Señor nos salvó, piense un poquito acerca de este tema. Cuando el Señor nos salvó, no lo hizo de pequeños resbalones momentáneos, o no lo hizo por aquellas mentiritas blancas que usted y yo pegamos, sino que nos perdonó por una grande y abierta rebeldía y transgresión hacia su santa ley y su santo carácter. Si usted me acompaña brevemente, Salmo 41, versículos del 1 al 4. Dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi maldad, porque contra ti he pecado. Aquí el autor está rogando
ser auxiliado en medio del dolor y pena causada por el pecado. Y vemos que David pide que sea el mismo Señor el que lo conforte y lo sustente en medio de su enfermedad, como dice la NBI, apelando a la misericordia de Dios. Sin embargo, vemos que David no está exigiéndole o reclamándole al Señor por sanidad, sino que apela a su misericordia, puesto que él reconoce que en medio de lo que está pasando o atravesando ha sido por su responsabilidad. Y de igual manera sucede con nosotros, mi querido hermano. En medio de las dificultades, lo primero que usted y yo hacemos es reclamarle al Señor como si Él tuviera la culpa de lo que sucede. Y es cierto, usted me dirá, bueno, la confesión o las confesiones, catecismo, nos definen acerca de la providencia de Dios y dicen, el Señor dirige, gobierna y sustenta todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Y es cierto, aún nuestro dolor, Él está allí presente. No obstante, el dolor y sufrimiento nos recuerda que somos pecadores, somos seres caídos y cuando sentimos dolor nos trae a la memoria lo que somos, que hemos recibido la misericordia de Dios por medio de la obra de Cristo. ¿No cree, pues, que esto es un gran motivo para que nosotros mostremos misericordia con nuestro prójimo? A nuestro alrededor, el día de hoy, hay muchos que están sufriendo. Muchos están padeciendo enfermedad. Muchos están sufriendo por fallecimientos de sus familiares. Muchos aún están sufriendo por causa de sus propios pecados, por tomar malas decisiones que lo han hundido a lo más profundo del fango. ¿Cuál ha sido su actitud y la mía? A veces, y para ser honestos, o debemos ser honestos cada uno de nosotros delante del Señor, pensamos primeramente, mira, ¿quién lo manda? Se lo buscó. Nadie lo manda que estuviera jugando con fuego. Ya era hora que eso le pasara. Tenía que aprenderlo de una u otra manera. Y así podría seguir pensando en ejemplo tras ejemplo que realmente pensamos cuando vemos a los otros pasando dolor y sufrimiento. El teólogo John Hill dice lo siguiente respecto a esta bienaventuranza. Y dice así, permítame leerlo. Bienaventurados los misericordiosos, que se compadecen de los hombres, de los pobres, indigentes y miserables, en sus circunstancias externas, simpatizando con ellos y distribuyéndoles, no solo hacia uso de expresiones de compasión y preocupación, sino que se comunican con prontitud y alegría, con cariño y ternura, y con miras a la gloria de Dios, las que también muestran misericordia a las almas de los hombres, instruyendo a los ignorantes, dándoles buenos consejos, reprochando por el pecado, orando por ellos, perdonando las injurias que se les ha hecho y consolando a los abatidos. Y John Hill continúa y dice, mostrar misericordia es algo muy agradable y deseable para Dios. Es lo que exige y es uno de los asuntos más importantes de la ley. Es muy ornamental para un hijo de Dios y lo que lo hace más parecido a su Padre Celestial. La felicidad de tales personas es esta: obtendrán misericordia. Siempre que vean atendidos o que se vean atendidos por circunstancias incómodas de la vida, dice, el misericordioso. Los hombres le muestran misericordia. Y de Dios, por medio de Cristo, que es libre, soberano, abundante y eterno,
Se dice que los hombres obtienen esto cuando son regenerados y llamados por gracia, y cuando tienen un descubrimiento y una aplicación y el perdón de sus pecados. Y termina esta frase diciendo, dando un ejemplo, dice de 2 Timoteo 1:18, Pablo diciendo, el único que me ha confortado, el único que estuvo conmigo, que mostró compasión y misericordia en medio de mis sufrimientos, fue Onesíforo. Es lo que dice Pablo. Nuestro llamado no es a juzgar, sino a mostrar misericordia unos a otros, de la misma manera en que la hemos recibido de nuestro Señor. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios exhorta a la iglesia a no actuar como lo hacían antes, sino que les detalla una larga lista de cosas diciéndole, esto no debes hacer, esto debes dejar, quítate esto y ponte esto. Y les dice cómo debes vivir. Pero al final de esta lista, en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, e inmediatamente se pega perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es interesante lo que tenemos aquí, que como hijos de Dios, el llamado que se nos hace es bastante claro. Debemos ser bondadosos, mostrar compasión, que es misericordia, y perdonarnos unos a otros, y enfatiza de la misma manera en que hemos recibido perdón de parte de nuestro Dios en Cristo Jesús. Y lo que aquí vemos, pues, es que como parte del pueblo del Señor, se debe dejar a un lado todo tipo de cosas que no van de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, sino que debemos ponernos aquellas cosas que van de acuerdo a la nueva. Y eso incluye mostrar misericordia. Y esto queda más remarcado en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12, donde Pablo le dice, vestíos del nuevo hombre, ponte el nuevo hombre. Y dice que es misericordioso. ¿No le parece eso maravilloso? Así como en medio de las adversidades, de las tribulaciones o el sufrimiento, aún en medio de las consecuencias o del sufrimiento por causa de las consecuencias de parte del pecado, clamar al Señor por misericordia. Debemos clamar al Señor por misericordia y Él verdaderamente va a hacer eso. Él va a darnos la medida justa en medio de la prueba, en medio de la disciplina. Él no nos abandona en medio de todo. Él nos acompaña durante todo el tiempo. Por eso vemos que a pesar de lo que usted y yo atravesemos, podemos estar totalmente reposados en Él. Nada de lo que atravesamos está fuera o no hemos llegado al fondo del abismo, porque el Señor ha tenido misericordia con nosotros. Cuando no habíamos creído en el Señor, seguíamos en camino de desobediencia, errantes y muertos en nuestros delitos y pecados. Mas ahora, en palabras del apóstol Pablo, hemos alcanzado misericordia, dice Romanos 11:30. Y es aquí donde entonces realmente es ver cómo en Cristo Jesús, que las bienaventuranzas se cumplen. Solamente los que son misericordiosos están capacitados para mostrar misericordia. Es decir, somos su pueblo. Podemos mostrar misericordia. Y un ejemplo bastante extremo que encontramos en la Biblia, y el mismo Señor nos los pone para que lo veamos, es para hacer este personaje en la Biblia. Y déjame hacer un breve recuento bastante apresurado. ¿Quién era el apóstol Pablo? Ciertamente era lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Él era judío,
de la tribu de Benjamín. Él seguía estrictamente la ley. Estudió bajo uno de los mejores fariseos, mejor maestro, Gamaliel. Y su currículum era tan impresionante, pero me faltó ponerle la cerecita al pastel del currículum de Pablo. Era un asesino. Pero los caminos del Señor son difíciles de entender para nosotros. Y Él actúa como quiere y cuando quiere. Se le aparece a Pablo en el camino a Damasco y le dice entonces: Pablo, deja de perseguirme. Y todo cambió para él. Ahora él se convierte como un cristiano, se convierte a lo que él perseguía y el Señor lo pone como un apóstol a quien él mismo perseguía. Y esto es para que podamos ver cómo se resalta lo que el mismo Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13 y 16, para que podamos apreciar que estas palabras del mismo apóstol no son insustanciales, sino que traen un bagaje de suma importancia. El apóstol dice: yo era blasfemo, pero no era judío, no había sido instruido bajo Gamaliel, pero era blasfemo porque no estaba siguiendo al Señor verdaderamente. Perseguía, mataba a los cristianos. Y él dice: era un ignorante. Pero, en mayúscula cerrada, dice: fui alcanzado por la misericordia de Dios. Allí no cabe solamente no merecer no recibir lo que no merezco. Dice: fui alcanzado por la misericordia de Dios. Y sigue el apóstol Pablo diciendo: ahora, por medio del mismo Señor Jesucristo, que Él obtuvo misericordia, dice, dándole vida eterna. Y que Él es un vivo ejemplo de bondad y compasión de Dios. ¿No cree, pues, que aquellos que usted y yo, que podemos catalogar, y pongo entre comillas, como molestos, necesitan misericordia y compasión así como la tuvieron con nosotros? Es por eso que esta bienaventuranza también nos exhorta a ser compasivos con los que nos rodean. Más aún, considero que esta bienaventuranza puede leerse al revés. Los que han alcanzado misericordia son bienaventurados porque ahora también pueden mostrar misericordia. Y son misericordiosos. Esas palabras quedan resaltadas sobremanera para nosotros porque ahora somos parte del pueblo del Señor. Y dice que nosotros no éramos parte del pueblo de la promesa, no éramos parte de Israel, pero hemos alcanzado misericordia, siendo parte del pueblo del Señor. ¿Pero dónde? Por medio de la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice 1 de Pedro 2:10. ¿Dónde, pues, podemos ser llamados benditos o macarios, como dice, bienaventurados, si no es por medio de aquel en quien nosotros podamos acercarnos o podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro cuando desfallecemos? Concluyo. La misericordia es mucho más que simplemente no recibir lo que no merecemos, puesto que aunque es cierto, limita todo el concepto bíblico de lo que se quiere decir. Vimos que la misericordia debe ser algo que nos caracterice, porque recibimos, ¿qué cosa? Misericordia de parte de Dios. ¿Dónde? Por medio de Jesucristo, en el momento en que hemos sido salvados. Y en consecuencia, somos llamados a mostrarnos de la misma manera con nuestro prójimo. No hay nada en lo que no podamos perdonar
o no podamos pasar por alto, puesto que nuestro pecado fue mucho mayor contra Dios. Y un ejemplo de eso es el apóstol Pablo, de ser un asesino y perseguidor de la iglesia. El Señor lo designó como su apóstol. Él fue alcanzado por la misericordia de Dios. Y usted y yo todavía recibimos los beneficios de este ex asesino, el apóstol Pablo. Por lo que, si usted ve a su hermano pasando dificultades, o su prójimo, sea cual sea el motivo, no es para juzgarnos de unos a otros. Si se puede mostrar y decir, en algunos casos, que es consecuencia por X o Y pecado, debemos mostrar compasión también, porque es lo que el Señor quiere de nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted y yo hemos alcanzado misericordia. Ahora nos toca mostrar compasión con nuestros hermanos y prójimo cuando se necesita. Una breve aplicación. Acompáñenme al libro de Apocalipsis. Y como usted podrá apreciar, Apocalipsis capítulo 7, una de las cosas que se puede ver es que todas las bienaventuranzas nos llevan hacia Cristo. Y todas las bienaventuranzas, aunque he tratado de mostrar una con otra individualmente, al final una y la otra se tocan de una manera interrelacionada. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 17, pero quiero mencionar solamente algunos. Versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Versículo 13. Y entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 16, hablando de las mismas personas: ya no tendrán hambre ni sed, y el calor no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará todas las lágrimas de ellos. Personas que han alcanzado la misericordia de Dios, dice, han sido saciados de hambre y sed. El Señor mismo enjugará toda lágrima. Usted puede ver cómo está interrelacionado el tener hambre y sed, ser saciados con la misericordia, alcanzar esa misericordia. Apocalipsis capítulo 21, hablando acerca de cielos nuevos y tierra nueva, a donde nosotros, usted y yo, debemos tener puesta nuestra mirada. Y dice, versículo 6, y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Por qué estos versículos? Porque usted y yo hemos sido salvados, hemos sido saciados de hambre y sed, hemos recibido y alcanzado misericordia, pero estamos esperando entonces este momento que solamente sea consumado este tiempo. Y nuestro anhelo, mi querido hermano, es poder estar con el Señor, quien es todo bondadoso, toda misericordia, todo compasivo, porque realmente Él es quien va a saciarnos, Él es quien va a enjugar nuestras lágrimas. Pero a pesar de lo que estemos pasando, como pueblo suyo, debemos mostrarnos unos con otros lo mismo que Él ha hecho con nosotros, pero tener ese anhelo también
por lo que está por venir más adelante. Y estaremos todos juntos, reunidos con el Señor. Vamos a orar para concluir. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos has permitido estar con tu palabra. Señor, y poder ver este tema acerca de la misericordia, aquellos que han alcanzado la salvación por medio de la obra tuya, Señor, en la cruz del Calvario. Padre, te pedimos que no solamente nos ayudes a recordar esto, sino que también nos ayudes a que con nuestros hermanos, Señor, con nuestro prójimo, podamos mostrar esa misma misericordia con la que nosotros hemos sido alcanzados. Padre, te agradecemos por todo y te pedimos por aquellos que están pasando tiempos difíciles. Fortalécelos, Señor. Ayúdalos en este tiempo, Padre, a que puedan seguir caminando, Señor, por tus caminos. Te agradecemos, Padre, por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la predicación de su santa palabra. Adoremos el nombre de Dios entonando la doxología final. La bendición pastoral la extraemos de la carta de Judas, capítulo 1, verso del 24 al 25. Dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su santa iglesia. Estamos despedidos.